Hola, mis hermanos, sean bienvenidos al Instituto Ruchduni. Le damos un caluroso abrazo, una bienvenida. Y en este momento, en este tiempo, queremos, con Adolfo Soto Martínez, queremos conversar acerca de salud, acerca de la salud. Y para ello, nuestro querido hermano Adolfo ha preparado un minucioso, exhaustivo estudio No, no es tanto. introductorio a lo que podríamos llamar la teología de la salud, ¿no? Un ámbito, un conocimiento cristiano que ha sido, digamos, marginado en nuestro tiempo, ¿no? Debido a a la visión dualista, a la visión que tienen los cristianos de que no somos de este mundo y por tanto no tenemos nada que ver con este mundo, a esa visión neoplatónica o platónica de que el alma es superior al cuerpo o de que podemos existir sin cuerpo también, ese es otro tema que hemos estado discutiendo. Y bueno, este conversatorio, esta sección va a ser para introducir a este tema, ver en qué estado está la situación más o menos y hacia dónde debemos ir como instituto y como cristianos principalmente, como cristianos que creemos en la Escritura, en la Sagrada Palabra de Dios, creemos en que Dios ha dado una voluntad dada en ley, en su palabra ley, nos ha dado un propósito, nos ha dado un sentido y que la creación tiene eh, un propósito al cual seguir, ¿no? Al cual ir, al cual funcionan todas las cosas. Y entre esas cosas está nuestro cuerpo que yo no sé, hermano Adolfo, yo no sé si decir nuestro cuerpo o decir nosotros. Estoy en la duda, ¿ya? Sí, Estoy en yo la duda. creo que ese punto, bueno, eso, para eso se está discutiendo actualmente. Todavía creo que no hemos llegado quizá a un consenso final, pero Mm, netamente yo creo que el tema va a hablar de nosotros como ser, en realidad. Y esa definición claro, de ser es global, pues. No podemos separarla. O sea, no somos claramente. independientes, el cuerpo no es independiente del alma o del espíritu, somos seres creados con Dios, pues. Y ese dualismo es el que tenemos que quitarnos y nos cuesta, ¿eh? Yo creo que nos cuesta quitarnos ese dualismo griego Sí. entre tanto lo espiritual, lo material, lo corporal, lo alma, lo espiritual, etcétera. O sea, yo creo que por Y ahí que está. fíjese, hermano, que es muy fácil este dualismo o este, digamos, dividir en compartimentos, por decirlo así, las áreas de la vida. Es muy fácil, ¿en qué sentido? En que yo mejor me voy a desenvolver en el área que a mí me gusta y no me voy a preocupar tanto de otras áreas, se los voy a delegar al pastor, el área espiritual, ¿no? Se la voy a delegar al pastor Claro, o cualquier área que no me gusta, sí, ya. Pero cuando presentamos una visión unificadora, una visión total, como es la bíblica, eh, es complicado, ¿por qué? Porque exige más esfuerzo de nuestra parte, exige un entendimiento con mayor esfuerzo de tratar de entender todas las áreas de la vida, ¿no? claro. La química, la física, las matemáticas, todas las áreas de la vida necesitamos interpretarlas a la luz de la escritura. Y eso requiere de familias, requiere de iglesias, de comunidades que estén conscientes de ese desafío. Pero como hemos dividido la realidad en compartimientos que no están conectados unos con otros, sino que están separados, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque, la física, bueno, ¿y qué dice la física? Claro. Pero no tenemos una palabra nosotros como pueblo de Cristo, ¿no? Como nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Y aquel que creó todas las cosas, iba a decir construyó, pero es mejor dicho creó, ¿no? Claro. Que creó todas las cosas. Entonces, ¿dónde está esa palabra para todas las áreas de la vida? Y eso es lo Claro. que hoy en día estamos Y discutiendo. en eso, bueno, en eso es lo que nos pasamos hoy día como en esta conversación, tratar de invitar igual a los demás hermanos y a las demás personas que nos van a estar viendo este video que pueden descargar el artículo que vamos a estar dejando abajo, donde con Yusef ya hace un tiempo atrás veníamos conversando un poco de este tema de cuál es la visión bíblica de la salud. Y creemos en realidad que la ley, si creemos que Dios es inmanente y es trascendente, ¿cierto? Y que se involucra en su creación, que lo gobierna de esa manera, también Dios nos ha dado la directriz de cómo nosotros podemos preservar la salud, de cuáles son los medios, los cuales Dios mismo nos ha estipulado de cómo debemos de preservar nuestra salud. Ahora,
en este punto yo creo que la primera parte, incluso que habla el artículo y que debemos comenzar a tratar de definir hoy en día nosotros como cristianos, qué entendemos como salud. O sea, de hecho, hasta los mismos griegos, las naciones paganas entendían que cualquier hombre que trataba de preservar o accionar la salud sobre otro prójimo era en realidad una acción religiosa. O sea, en ese punto, respecto a este tema de que toda acción en realidad es religiosa, tenemos entonces que entender que la salud, de hecho, desde el mismo término de salud habla de salvación. O sea, es un medio de preservación, es un medio de liberación. Eh, por lo tanto, la salud está ligado con todos esos términos, salvación, preservación, liberación. Y en ese punto, nuestra fe que es la fe que fue dada por gracia de parte de Dios hacia nosotros, también nosotros, nuestra fe está netamente ligada con el concepto salvación y salud. Y la salvación y la salud, desde la perspectiva bíblica, no es dualista. No es que solamente vamos a abordar la salvación o la salud espiritual y dejando de lado quizás lo material, dejando de lado quizás lo físico, dejando de lado quizás lo corporal. De hecho, al contrario, vemos que en el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él mismo estaba accionando o actuando, entregándole la salvación a los hombres, pero Él no solamente se despreocupó o tuvo su enfoque en lo espiritual, en perdonar los pecados, sino que también vemos cómo Él preservó y restauró la salud física. O sea, vemos, por ejemplo, a un caso claro en la Escritura cuando el Señor Jesucristo se presenta al paralítico, por ejemplo. ¿Cierto? Se lo presentan y él le dice frente a todos los que estaban ahí, tus pecados te son perdonados. Y le dijo, párate, o sea, camina, anda. Entonces vemos ahí el ejemplo claro y que el mismo Señor Jesucristo le está demostrando a los demás y le hace la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este paralítico, párate, levántate y camina? O sea, ahí vemos cómo el Señor Jesucristo en su ministerio restauró el ser completo de ese hombre. ¿Entiendes? Y no solamente se preocupó en cómo algunos caen en este dualismo de darle quizás ya, de preocuparse de la función física, todo lo demás, y otro, va a venir otro quizás a accionar para preocuparse del lado espiritual. No, el Señor Jesucristo fue una salvación y una restauración de ese hombre completo. Fue todo el ser, ¿entiendes? Claro, eh, sería bueno y creo que sería muy revelador, ¿no? Que veamos por qué existe la enfermedad, por qué existe el dolor, por qué existe la Claro, muerte y todo lo que conlleva ello, ¿no? Y ahí podríamos tener más luz acerca del por qué vino Jesucristo y cuál era y cuál es la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en su ministerio, en su pasión, en su muerte, resurrección y ascensión al trono, ¿no? Pues el pecado. ¿Qué claro, consecuencias trajo el pecado en el mundo? Primero que nada, sabemos que el pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Es un claro. quebrantar la palabra de Dios, ¿no? Es una insurrección en contra de Dios, queriendo ser igual a Dios y- y competir contra Él, ¿no? Y de hecho ser superior a Dios. Ese es como el objetivo principal del pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que trajo el pecado al hombre, ¿no? Como consecuencia de haberlo llevado a cabo. Pues se nos dice que la muerte, el Mm. dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la corrupción, ¿no? La maldad, ¿no? El querer asesinar, todas las formas posibles de romper la voluntad de Dios, ¿no? De quebrantar la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que podamos haber llegado al punto entre los cristianos de creer que la redención, la obra redentora de nuestro Dios Trino sobre las consecuencias del pecado, sobre la caída, se va a limitar meramente al alma? ¿Cómo es Claro. posible que podamos, en qué momento de la historia, en qué parte de la historia pasó esto? ¿En qué parte de la historia pasó esta tragedia en la que los cristianos llegaron a creer que Cristo vino a redimir nuestras almas? Pero este mundo se va a podrir, se va a destruir en nuestros cuerpos también y por tanto no hay nada que hacer con ello y nada de que nos preocupemos de ello, ¿no?
Yo creo que en ese punto, Yusef, de hecho, esta semana he estado leyendo un poquito este libro de Rushduni que habla de los fundamentos del orden social, y estaba leyendo el capítulo del Concilio de Calcedonia. Y ahí Rushduni en un momento explica muy claramente que cuando se altera o se cambia la doctrina de la Trinidad, y ahí tenemos cómo se altera, se desvanece, por ejemplo, la humanización de Cristo, o si se enaltece la humanidad divinizada, algunos dicen, de Cristo, tenemos dos aristas de esa primera imagen de cómo entendemos quién era nuestro Señor, que en realidad dio causa a que se malinterpretara toda la realidad en el orden social. Uno de esos ejemplos es que el Estado hoy en día, el hombre, o sea, la representación entre Dios y el hombre hoy en día lo tenemos como el Estado. Es decir, el grupo de hombres se divinizó, siendo que esa organización es el Dios. Entonces, cuando la iglesia se entremezcló con la visión pagana, y el estatismo quiso abrazar, cuando la iglesia abrazó en realidad a la religión pagana, o lo podríamos decirlo cuando fue esclava del imperio romano, y se me entremezclaron conceptos, ahí se altera esa imagen, y por lo tanto los cristianos ya empezaron a abrazar otro tipo de ideología, que son, por ejemplo, la enseñanza misma, eh, que son esta enseñanza griega entre el dualismo. ¿Me entiendes? Y vino el misticismo y entró en la visión cristiana. Y en ese misticismo, cuando se abrazan ese tipo de enseñanza, de ideología, claro, la mente ahora del cristiano, en vez de estar siendo enseñada bajo solamente la escritura, sino que ahora también la interpretas con otras visiones paganas, como esta visión entre lo espiritual, entre lo material. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí vemos que el rol de la iglesia en diferentes ámbitos ha desaparecido el ámbito de la implicancia de la ley bíblica, que es netamente práctica. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la salud, lo interpretamos con la lupa griega. O sea, vemos que no, pues el pastor solamente tiene que, la función ministerial solamente está en lo espiritual, ¿me entiendes? Solamente la salvación, la salud del hombre tiene que prevalecer en términos espirituales. En cambio, en términos materiales, no, eso se lo digamos a la función médica. Para eso tenemos especialistas que se dedican en ese ámbito. En cambio, no, pues, la visión cristiana de la salud no tiene ese dualismo, no se presenta de esa manera. En la escritura no podemos verlo que estén los dos separados, ¿me entiendes? Que el Señor Jesucristo en ese caso solamente hubiese sanado y perdonado el pecado a este paralítico, lo hubiese dejado ahí nomás, ¿me entiendes? O sea, si tenemos una versión totalmente segregada. En cambio, el mismo Señor Jesucristo nos dio a entender de que la restauración, como tú bien señalas, Él vino a redimirnos del pecado, pero de las implicancias totales del pecado Él vino a restaurar. ¿Me entiendes? Vino a restaurar todo, ya sea lo espiritual, lo físico, todo, todo a redimirlo para la gloria de Dios Padre. ¿Me entiendes? Entonces vino a restaurar todas las cosas. Y dentro de esa meta que nosotros tenemos como iglesia también, es cumplir ese llamado que Jesucristo mismo vino a hacer en la tierra. Si nosotros seguimos, somos embajadores de Cristo acá en la tierra y que somos trabajadores para su reino, bueno, también tenemos que actuar de esa misma manera. Y ese ejemplo lo dejaron los apóstoles. La enseñanza de Cristo también lo vemos en Pedro, también lo vemos en Pablo, también vemos cómo el ministerio de los apóstoles estaba respaldado en la salvación, pero no solamente en la salvación espiritual, sino que también se encargaba a que esa persona tuviera los cuidados. Y la iglesia del primer siglo demostró eso, a pesar de que eran con los imperios romanos, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran maltratados, a pesar de que eran totalmente, estaban siendo castigados por este imperio, los cristianos nos dejaron ejemplo. Y en ese ejemplo que ellos demuestran es que se preocupaban de la salud. De hecho, historiadores mismos reconocían eso, de que cuando vino ciertas enfermedades, bueno, los cristianos fueron los que generaron y trabajaron, incluso atendiendo a los mismos romanos que los perseguían, lo atendían, porque ellos estaban claros en su visión que si ellos iban a morir por cuidar al prójimo, ellos sabían que iban a ir y volver, iban a ser llevados, ¿cierto?, a conocer a Jesucristo como su Salvador. O sea, ellos tenían una seguridad tan plena que daban la vida incluso por su enemigo, y eso es lo que la enseñanza nos dejó mismo Cristo.
Entonces, en este sentido, hoy en día vemos, no, por lo contrario. Hoy día vemos que el pastor en sus funciones, o tenemos esta visión, ¿cierto?, pagana, que no. Solamente el tema de la salvación es espiritual, que Dios nos reconcilió con el Padre por medio de Jesucristo, pero solamente en el ámbito espiritual, y que nada tiene que ver con lo corporal. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, como resumiendo un poquito esta intervención, claro, abrazar doctrinas paganas nos llevó a este dualismo y ahora interpretamos la realidad de Cristo bajo esa lupa y no la visión bíblica de la salud. Dios tiene algo que decirnos a nosotros y nos enseña por medio de su escritura que la visión o la restauración de todas las cosas es en todo ámbito, no solamente en lo espiritual. Mm. Claro, mira, estaba pensando mientras hablaba que el dualismo, cuando uno abraza el dualismo, es como quien abraza la muerte, o quien abraza la derrota, o quien se enfrenta en un duelo, o en un partido, en un deporte, no sé, lo que sea, y ya quiere perder, así ya se rinde, ¿no? Con estas típicas peleas del Vale Todo, de la UFC, que tocan el suelo para rendirse, así. Bueno, la iglesia cuando abraza el dualismo, en realidad está pidiendo la rendición, se está rindiendo ante el enemigo. ¿Por qué? Porque fijémonos que si nosotros dejamos de teorizar o de hablar o de dar, mejor dicho, una palabra acerca de lo que es la salud, eh, eh, ¿quién la va a dar ahora? ¿Quién es el que va a decir qué es lo que es la salud, el cómo es la salud, qué es lo preferible, qué es lo que es el bien para el hombre en cuanto existe aquí en esta realidad, ¿no? Porque supuestamente si seguimos la idea del dualismo, nosotros tenemos una palabra de cómo vivir en otra realidad, pero no en esta, ¿verdad? En esta no sabemos cuál es el mejor bien para el hombre, porque el mundo es el mundo, ¿no? Entonces el mundo se va a ir al infierno. Entonces, en ese sentido, el dualismo es una rendición, es un rendirse ante el enemigo. Y el enemigo, por supuesto, va a tomar el triunfo, ¿no? Va a tomar la iniciativa y a hacerse el campeón, por decirlo así. Y eso es lo que ha estado pasando con el Estado, ¿no? Ayer, como para ilustrar, ayer o hoy, no me acuerdo cuándo fue, vi una noticia en redes sociales que salía que en Uruguay habían dos médicos y un periodista que estaban hablando y diciendo que toda esta cosa que han estado haciendo con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Con esta famosa pandemia, eh, estaban criticando y diciendo que los procedimientos estaban errados. Eran dos médicos, ¿no? Médicos que con datos y todo podrán haber estado con la razón o no, no lo sé bien del todo, pero ellos estaban dando una opinión, estaban dando un juicio a todo esto que se estaba haciendo y lo estaban fundamentando digamos, argumentos. Pero esto no lo toleró el Estado. Y se lo llevaron detenido, preso, o sea, lo fueron a buscar a su domicilio, al lugar en el que estaban, y se lo llevaron detenido con esposa, encadenado prácticamente, y detenido al calabozo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hizo ver esto? Me hizo ver que el que tiene la palabra hoy en día, la palabra final, última, en lo que tiene que ver con respecto a la salud, y ya más allá, si queremos, porque así es en realidad, cuando abrazamos este dualismo, el que tiene la palabra de la verdad aquí en esta realidad, ¿ah? Es el Estado en estos momentos, ¿no? Aquel que tiene la palabra última, la palabra infalible, ¿no? Y al ser una palabra infalible, una palabra de majestad, de real, de realeza, quien se le opone o quien se la critica o quien dice otra palabra es un adversario que debe ser detenido, que debe ser callado, ¿no? Y eso es lo que se ha ganado la iglesia, el ser callada, el ser silenciada, porque no puede dar una palabra porque ya ella ya dio el relevo, por decirlo así, ya se rindió, entonces ya pasó a ser el que porta la palabra, la enseñanza, la palabra de verdad, ya otro agente, ¿no? No a la iglesia, como nos dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en este sentido, cuando se abraza este dualismo y se va por una idea de espiritualismo, que también es una idea, no es correcto decir de que no, es que lo espiritual y lo corporal, no. Lo espiritual abarca todo.
Porque la palabra de Dios, por ejemplo, en la ley de Moisés, tiene una palabra que es espiritual para todas las áreas de la vida, para, como decía bien Adolfo, para el alimento, para el cuerpo, para la salud, para la vida en comunidad, para todo lo que tiene que ver con este mundo. Y es más, para todas las cosas que no tienen que ver con este mundo, se nos dice en Deuteronomio capítulo 26, si mal no recuerdo, 36 creo que era, se nos dice que las cosas secretas son de Dios y no han sido dadas para nosotros. Las reveladas son las nuestras. Y resulta que las reveladas son muy materiales. Tienen mucho que ver, o sea, absolutamente tienen que ver con la realidad en la que vivimos nosotros. ¿M? Entonces, en ese sentido, abrazar un dualismo, y aquí ya cerrando la idea, abrazar un dualismo, ¿qué es lo que hace en últimas instancias? En última instancia, lo que conlleva es que la iglesia hoy en día, los pastores hoy en día, en los púlpitos, lo único que saben hacer es predicar de la salvación del individuo, de su alma, ni siquiera del infierno, ¿no? De una tribulación de 7 años que va a haber en el futuro, ¿no? Es lo único, la única palabra que tienen. No tienen una palabra más allá que esa. Y todos los cultos de todos los domingos se dedican a predicar para que se salven, para que esa alma alcance la salvación y tenga ese propósito. Y para eso se dedica. Y estoy hablando de más de 10 años de experiencia en el que yo he participado en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en la que he visto estos cultos, en la que he visto estas predicaciones, y siempre es lo mismo. Lo que prima en el culto, lo que prima en estas reuniones es la predicación del evangelio básica para que se salve el alma. Eso es lo que prima, ese es el propósito del culto prácticamente. Entonces todos están reunidos ahí, ojalá que haya alguien que no haya escuchado para que, para que se convierta. Y no estoy diciendo con esto que sea algo malo ese objetivo en sí. Lo que estoy diciendo es que es malo poner ese propósito como único y como último a la iglesia. Y decir que la iglesia tiene ese propósito, de simplemente llevar la predicación del evangelio para salvar su alma y dividiendo ya el cuerpo, ¿no? El alma del cuerpo. Y ese es el gran problema que tiene hoy día la iglesia. Efectivamente, de hecho, como tú bien señalas, Yusef, el tema hoy en día que estamos viviendo con la pandemia, o sea, hablando ahora mismo de la situación que tenemos actualmente, esto, lo que estamos viviendo hoy en día denota la negligencia que tenemos como iglesia. O sea, es una negligencia y algo que debería darnos vergüenza a nosotros de estar hablando como estos términos, porque al final la respuesta siempre la tiene el Estado y no la iglesia. Y en cambio los primeros cristianos nos mirarían ahora y nos dirían, ¿y qué están haciendo ustedes? O sea, ¿qué están haciendo ustedes como para tratar de restablecer la salud de la comunidad en sí? Entonces, o sea, yo diría que el término como de la salud, hoy en día a nosotros mismos como individuos no hemos abordado lo que la ley de Dios señala respecto a la salud y tampoco nos le damos una respuesta y una alternativa a las comunidades, ¿entiendes? No le estamos dando una alternativa respecto a qué podemos hacer nosotros como cristianos. Y en ese sentido, esto denota hoy en día cómo está estructurada la salud, cómo es la visión salud, que la misma iglesia ha abrazado la salud, la perspectiva de la salud que dice el Estado o que dice lo humanista. ¿Me entiendes? Porque si nosotros abordamos el término de salud, o sea, si vamos a la OMS, si vamos a este organismo en realidad que definieron el término de salud, hablan solamente de una parte muy mecanicista. O sea, lo toman todo en el ámbito material. Por ejemplo, para poder establecer la salud, lo hablan del concepto de la homeostasis, desde lo celular hasta lo corporal o lo funcional o lo social. ¿Me entiendes? Pero lo espiritual no lo tocan. Y de hecho han tratado. Y hoy en día hay algunos que están tocando este ámbito espiritual porque se han dado cuenta que nuestro cuerpo, en términos, por ejemplo, los estudios que han hecho psicológicos y los términos físicos, se han dado cuenta que están relacionados. O sea, eso la escritura lo muestra en Proverbios 17:22, donde ahí mismo la escritura señala que un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprima todo el cuerpo. O sea, en la escritura nos muestran desde Proverbios que el tema del ánimo, que el tema de lo corporal, lo físico, lo psicológico, el ser en sí, cuando englobamos a todo el ser humano, está estrechamente relacionado. Y hoy en día hay algunos que están tomando esa línea de investigación para abordarlo. Y los humanistas están tratando de dar una definición ahora de salud espiritual. Están tratando, ¿me entiendes? Pero esa visión que tiene está truncada, porque ya tiene una visión griega.
ya las tienen separadas y están tratando de ver cómo encajan esos dos conceptos y tratar de estudiarlo. Pero la visión cristiana, nosotros ya teníamos esto definido, Dios ya nos dio una definición de esto y ya no habla de este sentido. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hoy en día tenemos, cuando vemos que si yo tengo una dolencia física, voy hacia el médico. Si yo tengo un problema de un remordimiento de algo malo que hice, voy a ser un pastor. Bueno, esa visión que tenemos hoy en día demuestra esta dualidad imperante. ¿Entiendes? Y de hecho, si uno va hacia un pastor y le va a pedir un consejo respecto a la salud, nos van a derivar a un médico. O sea, nos van a decir, por favor, Adolfo, vaya al centro de salud más cercano, o a lo más algún pastor quizás conoce que tal miembro de su iglesia es médico. Oye, pregúntale al hermano a ver qué puede hacer. No hay una respuesta y de hecho nos estamos llevando a cabo de cuál es la visión de salud, incluso para poder aconsejar a nuestro hermano de cómo puede llevar a cabo y restablecer su salud. ¿Me entiendes? En cambio, por ejemplo, si revisamos un poco la historia, nos muestra que en el siglo V después de Cristo era un requisito que los médicos tuvieran una función sacerdotal. O sea, imagínate, desde el siglo V después de Cristo, esa visión sacerdote y médico estaba ligado, eran uno. Para ser médico tenían que ser sacerdote. Y de hecho, en la Edad Media, mucho del avance en anatomía, en el funcionamiento corporal, muchas de las capillas tenían atrás un espacio donde tenían a ciertos médicos, sacerdotes que se especializaban en esto, investigando, abordando de cómo llevar a cabo el estudio, y ahí tenemos los primeros avances que tenemos hoy en día en términos anatómicos, de la segregación de cómo conocer nuestro cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día no, pues, está todo separado. O sea, a lo más yo he visto que hay un hermano que es cristiano y que es médico, y que cuando van las personas, van a atenderse su salud, él les predica y le habla del Evangelio. O sea, él está llevando a cabo una visión bíblica, ¿me entiendes? Porque no solamente se van con un remedio, no solamente se van con un consejo en términos de salud física, sino que también les da un texto, les pasa un texto bíblico, les conversa el Evangelio y están netamente ahí aplicando el Evangelio. Entonces, ese hermano tiene una visión, quizás no lo ha estudiado, quizás no lo ve de esa manera, pero él está llevando a cabo una visión bíblica, porque su profesión es netamente religiosa. Todo médico hoy en día que lleva a cabo una acción es un acto religioso. La pregunta es, de ese médico detrás, ¿qué religión está llevando a cabo? ¿Me entiendes? O sea, tenemos la Mm, cristiana por un lado y la otra la humanista. Y ahí está el claro. dilema. Mm. Fijémonos que ahí es como cuando se desarrolla la visión dualista o compartimentalista, por decirlo así, que nadie se imagina hoy en día, nadie, o sea, esto no cabe en ninguna cabeza prácticamente, que us- si usted tiene una dolencia o una enfermedad, eh, nadie va a pensar en tener que ir a la iglesia. No, Ah, tiene que ir al hospital. sí. Yo no estoy diciendo que esté del todo errado. Lo Mm, que quiero decir con esto es que nadie espera que la iglesia sea médico. mm, Nadie espera que la iglesia sea sacerdote. Eso es algo terrible, porque eh, en el Antiguo Testamento, o sea, cuando Dios, eh, digamos prácticamente, porque así fue, creó a la nación de Israel y la estableció, ¿no? Le dio un orden, un propósito, estableció a los médicos de la nación. Muy importante, una función muy importante. De hecho, los médicos existían antes de que existiera lo que podríamos llamar Estado de Israel, porque el Estado de Israel recién empezó a existir en 1 Samuel 8, ¿no? mm, Anteriormente no existía una cosa que podríamos llamar Estado, sino que una nación, ¿no? Gobernada por jueces, digamos, privados, no públicos. El- para no perderme, entonces, Dios instauró estos médicos que eran los sacerdotes levitas, es- ¿no? Y los sacerdotes levitas tenían una función espiritual, y esa era toda su función. claro. Y de hecho, Y la espiritual tenía que ver con la salud. ¿Me entiendes? Tenían que exactamente. encargarse de la salud de la persona, tenían que encargarse, sobre todo ahora que está en boga, enfermedades peligrosas que podían, digamos, esparcirse en la nación. Estaban encargados de la salud y estaban encargados de la enseñanza. O sea que cuando un judío, pero mejor dicho, un israelita, ¿no?
Cuando un israelita estaba enfermo, ¿a quién acudía? Al sacerdote, Sí, ¿verdad? Que sabía que tenía el sacerdote la salvación, digamos, no en el sacerdote, sino que conocía la palabra de Dios que podía traer salvación en todas las áreas de la vida y nos puede traer salvación en una enfermedad. ¿Me entiendes? Entendiendo el término de salvación como restauración, como restaurar el orden creado por Dios, esa cosa creada que Dios hizo que es bella, que es buena, que es santa, que es justa, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que los pastores cuando se les habla de medicina, ellos dicen, bueno, es que ese no es mi ámbito. Mi ámbito es ser el pastor. Ya, ¿y qué es ser pastor? Es predicar las cosas de la espiritualidad y todo ese bla bla, ¿no? Que en términos prácticos, hermano, y me van a disculpar porque aquí me van a tirar piedra, que en términos prácticos, el pastor hoy en día, el pastor en términos generales, ¿no? Por supuesto que Dios tiene su remanente, pero en términos generales, hoy en día los pastores, si dejaran de ser, si dejaran de existir, nada cambiaría, nada cambiaría. No habría ningún cambio en la sociedad. Las implicaciones de que desaparezcan los pastores hoy en día, en su mayoría, no se van a notar mucho, porque no tienen mucha relevancia, ¿me entiendes? No tienen mucha relevancia, no son más que un coaching, ¿no? De esos que te empiezan a animar y a preparar para que tú vayas por la vida, ¿no? Pero nada más que eso, no tienen ninguna relevancia en la sociedad, lamentablemente. ¿Por qué? Volviendo a lo mismo, porque al aceptar este dualismo, hemos entregado todas las áreas de este mundo al enemigo. ¿M? Y ya no nos hacemos cargo de ello. Entonces, claro, los pastores a lo mejor tienen relevancia, pero la tienen en otro mundo, ¿me entiendes? claro. En este no, en este mundo no tienen relevancia. Efectivamente, mira, y de hecho eso yo creo que se da en la mayoría de las situaciones. Y siempre cuando hay una organización cristiana que trata de ayudar al enfermo, siempre, o sea, son como hermanos que de forma independiente generan una organización y nunca emerge de las denominaciones, casi nunca. De hecho, conozco algunos que se llaman como no recuerdo bien en Estados Unidos, pero que empezaron a entregar ayuda a través de viajes misioneros en aviones, entregando atenciones sanitarias que son como una especie de aviones cargados de armamento y hacen unas carpas ¿Sí? y brindan atenciones. Creo que se llama el Buen Samaritano o algo así se llama en inglés. Pero Sí, son sí, me parece que lo organizaciones escucho. que, claro, son organizaciones que si tomamos la conversatorio con el hermano Lester, cuando hablaba de esta organización independiente, ¿cómo que le da el nombre? No me acuerdo bien el concepto que le da el hermano, que era se me olvidó el nombre del concepto que le da, pero que en realidad son funciones misioneras que no están dentro del ámbito hoy en día como conocemos de una corporación de una iglesia, sino que son organizaciones misioneras que tienen un fin en sí en tratar de dar una atención médica. Entonces, son pequeñas luces que hoy en día vemos de cómo en realidad ciertos hermanos están teniendo esta visión y están llevándola a cabo y generan un efecto, esos hermanos sí que están generando un efecto cultural, un efecto en la sociedad que marca un antecedente. En cambio, acá en Chile yo no conozco ninguna organización grande y que se dé a conocer y aparezca en noticias, aparezca en revistas. No he visto a nadie, a lo menos ciertos hermanos que apoyan entre sí van a ayudar. Y quizás lo hacen a escondidas, no sé, pero lo están tratando de llevar a cabo, pero son como pequeñas luces que el Señor da a conocer y da a entender a que puedan llevar a cabo esa misión, ¿entiendes? Claro, por Pero supuesto que el Señor tiene su remanente. claro, Ujú. tiene su remanente y que pone ese sentir en ciertos hermanos. Pero claramente no, los primeros cristianos, ya si los comparamos, cómo la historia mostraban a los primeros cristianos y cómo en realidad hoy en día estamos llevando a cabo, chuta, nos faltan varias cosas. No tenemos una respuesta ni en la salud, no tenemos ni una respuesta qué hacemos con la viuda, no tenemos ni una respuesta qué pasa con los huérfanos, no tenemos ninguna opción, más que todo pase por el Estado, que el Estado se haga Claro. cargo de la salud, que el Estado se haga cargo de la pandemia, que el Estado se haga cargo de los niños, que el Estado se haga cargo de las viudas, las pensiones. Y así tenemos una crisis social, porque al final y al Sí. cabo tenemos a cristianos que abrazan diferentes tipos de ideologías paganas, o sea, lo que llamaría como Rushduni en el ámbito de la educación, esquizofrenia intelectual, o sea, tenemos muchos esquizofrénicos,
tenemos muchas visiones paganas entremezcladas con los cristianos y que no estamos ya, y eso nos coarta a que podamos ejercer nuestra acción, ¿entiendes? Claro. Entonces, en ese sentido, como tú bien mencionas, pues Yusef, tenemos que en el Levítico, ¿cierto? El Señor no tenía esta visión totalmente separada, lo espiritual era netamente un efecto tanto físico, con donde ese israelita sabía que tenía que venir, ¿cierto? El sacerdote inspeccionar la lepra que tenía y lo declaraba sano o no estaba sano, ¿me entiendes? En cambio, hoy en día nadie va a un pastor. Nadie. Nadie va. Ah, No, no, y hace bien en no ir, porque en el contexto en el que estamos, por supuesto, hace bien en no ir, pero el problema es que eso revela la condición de la iglesia, la condición mm, terrible de la iglesia, porque imaginémonos que hoy, ahora, con todo esto que está pasando, ¿no? Y estos acontecimientos evolucionan de tal manera que, no sé cómo, pero por darnos, por imaginarnos nada más, eh, se desmantele el Estado, caiga el Estado, mm, caiga toda esa forma en la que vivimos ahora, ¿no? Esta, esta cosa en la que estamos hoy, y que no es eterna, por supuesto, y que es pasajera. Eh, ¿Qué va a pasar? Podemos ver en la historia cuando cayó Roma, ¿no? Cuando Roma colapsó y empezó a haber problemas. ¿Quién fue el que sostuvo la sociedad de manera, digamos, material? El que se preocupó de todas estas áreas. La iglesia, en los tiempos de Roma, cuando cayó el imperio occidental mm, el Roma se trasladó a Constantinopla, digamos en términos de Estado, ¿no? Y, pero la iglesia ahí pudo dar una respuesta, ¿no? Con lo que ella tenía, con el capital que tenía. mm, Pero si hoy cae el Estado, ¿qué capital tiene la iglesia? ¿Por qué claro. podemos dar respuesta? ¿Me entiendes? Por supuesto, hay muchos médicos que son cristianos y todo el bla bla que quieran, ¿no? Pero tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad, es más, tenemos la idea, Mm, porque yo creo que ni siquiera tenemos la idea, ¿no? Para empezar, porque claro, cualquier empresa, para que exista primero que nada, tiene que ser una idea primero, ¿no? El reino de Dios, cuando vino a este mundo, vino a través de Jesucristo y de su idea, de lo que vino a él a predicar, ¿no? De su palabra. Y ahí nació todo el cristianismo. Eh, Hoy en día, ¿tenemos una idea de qué hacer si no existe el Estado? ¿Qué pasa si se desmantela, si los políticos dejan de ser? ¿Me entiendes? mm, Claro, en las condiciones en las que estamos, por supuesto que primaría a lo mejor el caos, lo más seguro que habría un caos pasajero que luego, por supuesto, por la providencia de Dios se va a reorganizar todo, ¿no? Pero, pero esa reorganización, ¿seremos parte como iglesia nosotros? ¿Estamos capacitados? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? A mí me huele a que no. A mí me huele a que la iglesia está esperando que sea el caos extremo para que venga Cristo y se los lleve, ¿no? Entonces no están pensando en dar una respuesta. claro, efectivamente. Y de hecho yo creo que por ahí va, también en el artículo en una parte mencionamos de que qué es lo que tenemos que hoy en día hacer nosotros para poder restablecer o dar una opinión y dar en realidad una acción respecto a la salud. Bueno, tenemos que irnos hacia las directrices que Dios nos dejó y eso está en su ley. O sea, todo cristiano debe sostener que el autogobierno, po, o sea, el dominionismo, de que si Dios no, nos mandó a nosotros, no, nos dejó un mandato de dominio, pero ese mandato de dominio necesitamos de este cuerpo para poder funcionar, po. No Pero es necesitamos que, de que el alma esté en la tierra bajando para llevar a cabo la función de salud. pero es que hermano, a usted ya empezó mal, pues ya empezó mal. Usted está diciendo que tenemos que tener la ley. Usted está diciendo que tenemos que obedecer la ley de Dios. Sí, Que, usted dijo la palabra innombrable, el dominionismo. sí, puede O ser. sea, Es que eso es o lo sea que que pasa estamos, con los cristianos hoy en día que malinterpretan el uso de la ley. entonces, imagínense, hermano, estamos con una barrera grandísima en estos momentos. La primera barrera a vencer es la de la idea, ¿no? No es Mm, tanto la de factores externos a la iglesia, ¿no? Sino el factor interno, que es que sostienen unas ideas malditas, porque eso es lo que son, porque es lo que carcomen a la misma mm, iglesia y al mundo al mismo tiempo, que es la de negar la palabra ley de Dios, negar la ley de Dios. mm, Decir que la ley de Dios no es vinculante para nosotros hoy en día, ¿no? Decir que el propósito por el cual Dios creó al hombre, que es el de ejercer dominio sobre la tierra, ya no es para nosotros. Entonces,
¿Qué vamos a hacer en este mundo? Pues nada, Claro, no. nada, sí. Lo que hay que hacer es tratar de sacar algunos tizones del fuego y tratar de rescatarlos de que se quemen enteros, ¿no? Y yo creo que ese ha sido como el problema de la iglesia o lo que les pasó en la historia en el Antiguo Testamento cuando habían algunos que les cortaron el dedo pulgar, me parece, del pie y quedaron, no podían seguir caminando. Bueno, yo creo que de esa manera también hoy en día los cristianos, el hecho de que digan que la ley no es vinculante hoy en día para nosotros y que solamente vivimos en esa dicotomía, ¿cierto? Gracia versus ley, no, estamos solamente bajo la gracia y no la ley de Dios. Entonces, eso yo creo que cuarta, o sea, tenemos a varios cristianos hoy en día tratando de caminar, pero desde mi perspectiva, así la ley de Dios los veo cojeando. O sea, es una persona que está cojeando, que le cuesta seguir avanzando, pero claro, le va a costar porque no tiene la herramienta de dominio. O sea, con qué va a tratar de abordar su trabajo de dominio si no tiene una herramienta? O sea, ¿cómo vamos a construir una casa, cierto, si no tenemos las herramientas para poder construirla? O sea, ¿cómo vamos a construir una civilización cristiana para poner todo debajo de los pies de Cristo, pero con nada? O sea, eso es imposible, ¿me entiendes? Yo creo que la Mm. directriz ahora, en términos de la salud, para poder obtener, restablecer y así preservar una buena salud, están estrechamente ligadas a la escritura y las directrices están puestas en su ley. Tenemos la ley dietética, ahí hermanos vaya, indague, profundice, sumérjase, vaya a esa ley y vea cómo el Señor también nos prescribió cuáles eran los alimentos buenos y malos, lo que Él llama como inmundo o no inmundo, ¿entiendes? Eh, Veamos cómo Dios preservó la salud del pueblo de Israel, cómo se preocupó en todas las dimensiones. O sea, y dentro de eso estaba la salud. Bueno, sigamos ese ejemplo y llevémoslo a cabo teniendo ese presupuesto, bueno, y desarrollemos esa implicancia en toda la área. ¿Me entiendes? En este punto, entonces, con respecto a la salud, si ahora ya la abordamos desde la perspectiva cristiana, como tú bien señalas, tenemos la ley revelada de Dios que es muy material, que es muy material. No nos dejó en el ámbito espiritual nomás que solamente tenemos que comer y beber, ¿cierto?, de la palabra del Señor, no, sino que también nos lleva a cabo cómo debemos comer en términos de la alimentación. Y de hecho, si vamos a la escritura, nos vamos como a la perspectiva, la buena alimentación que el Señor nos dejó en su ley también está ligada con un hábito, y que es la actividad física. Por ejemplo, leemos en Ezequiel 27-26. En la escritura ahí nos muestra, por ejemplo, muchas aguas te agolfaron tus remeros. O sea, si te das cuenta, había una disciplina, habían remeros. En Isaías 25 dice, y extenderá su mano por medio de él como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su sabiduría y destreza de sus manos. O sea, si te das cuenta, toma la escritura, eh, toma ejemplos de cómo era en el Antiguo Testamento el hábito, o cómo era o se llevaba a cabo. Habían remeros, habían nadadores, estaba el ejercicio corporal. De hecho, Pablo en 1 Timoteo 4 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué me está diciendo ahí, Pablo? ¿Me está diciendo que el ejercicio corporal no lo dejamos de lado, hermano? Preocupémonos en lo espiritual nomás. El ejercicio, la piedad, y con eso vamos a llegar al cielo. No se preocupe de los que hagan ejercicio, hermano. No, de hecho, no habla que no es provechoso, es poco. O sea, si nos comparamos respecto al ejercicio de la piedad, obviamente la piedad no tenemos que utilizarlo un medio para tratar de decirle al hermano, oh, yo soy más justo que tú, o el que haga ese Claro. ejercicio dice, no, yo soy mejor que tú, viejo, ¿no? No, no es eso, sino que es poco provechoso, obviamente, porque no, nos tenemos que ejercitar en la piedad, pero si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el ejercicio corporal como hábito estaba. Y las personas, para poder obtener el alimento, ¿qué hacía? Se quedaba sentado o bajaba al refrigerador, bajaba la escalera, caminaba 3 pasos y obtenía el alimento. No, era una acción, era una actividad física que tenían que desarrollar. ¿Entiendes? Hoy en Claro. día tenemos enfermedades no transmisibles que son todas estas, diabetes, hipertensión, que tenemos la obesidad, que tenemos todos estos indicadores, y de hecho hoy en día muchos cristianos padecen de esas enfermedades. ¿Pero por qué lo padecemos? Por el sedentarismo y por mala alimentación, porque no hemos atendido a lo que Dios nos dice en su palabra respecto a las directrices que nosotros debemos llevar a cabo. Porque la escritura también es clara diciendo que nosotros somos templo del Señor, po.
O sea, nuestro cuerpo en sí, nosotros en sí, nuestro ser. Si nosotros decimos ser embajadores en el nombre de Cristo y extendemos su reino, chuta, vamos a extender el reino de Dios todo sedentario, o sea, con todos estos Vamos a problemas que están extender la haciendo. masa del templo, hermano. Claro, o sea, a algunos les gusta hacer que abarque más templo para Un tener templo más al Señor. portentoso. Pero no, o sea, el tema es que si el Señor nos dice que debemos de cuidar nuestro templo, que nosotros debemos de cuidar esto, que es templo del Señor, bueno, con mayor medida tenemos que también preocuparnos de nuestra salud, porque obteniendo una buena salud vamos a poder llevar a cabo nuestras funciones. Y esas funciones están netamente ligadas con algo tan precioso que el Señor nos dio, que es el trabajo. O sea, una persona Claro. que está enferma no va a poder trabajar y no le va a dar sustento a su casa. Una persona saludable trabaja y le da sustento. Entonces Dios cuida, nos cuida y nos restablece la salud en todas estas dimensiones para que llevemos a cabo nuestra función. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, es como el llamado. ¿Qué tenemos que hacer? Es primero cambiar nuestra mentalidad. Es como tú bien decías, Yusef, cambiando nuestra idea que tenemos de la visión del reino. O sea, cambiando nuestra visión de la ley. O sea, entendiendo bien para qué Dios nos dejó la ley. Cambiando toda esa idea, entonces vamos a poder ir ahora hacia la escritura, vamos a poder entonces dejarnos enseñar por ella y ser obediente a ella y abrazar su ley, amarla y atesorarla para llevar a cabo todas estas acciones. Entonces yo creo que debemos partir para restablecer este concepto de la salud, es restableciendo la visión, cómo Dios enseña de la salud, pero además abrazar y atesorar su ley y llevarla a cabo. Y yo creo que en este sentido hay otros hermanos que nos llevan a la delantera. Y tú bien sabes quiénes son los que han desarrollado esta implicancia. Yo no veo ningún libro, por ejemplo, evangélico o de algún reformado, un libro quizás supermente que tenga implicancias sociales en este término. O sea, yo veo que, por ejemplo, aquí los adventistas, podemos criticarlo, ¿cierto?, de toda su visión, cómo emerge ese movimiento, pero ellos sí tienen universidades que están haciendo investigaciones y que incluso los paganos utilizan esas mismas investigaciones para llevar a cabo de esa buena alimentación, ¿entiendes? Claro. Ujú. Entonces, ¿pero Sí, por qué? Porque ellos quisieron, tomaron el mandamiento y desarrollaron esa implicancia. Bueno, nosotros claro, como cristianos tenemos al Espíritu del Señor. claro, claro. Fijémonos que los adventistas tienen tienen una esquizofrenia bien extraña. Son dispensacionalistas, pero al mismo tiempo, claro, abogan por la ley, pero toman parte de la ley. Y parte. No, tampoco es que sean teonomistas, ¿no? No, pues para Son lo nada. que le conviene nomás. Claro. Lo que le conviene para su discurso, pero fijémonos la implicación que tiene como, digamos, como ilustración, el que esta denominación, los adventistas, hayan abrazado alguna parte de la ley. Fijémonos el fruto que han dado. Mm, Tienen universidades, no son las mejores, pero tienen universidades, tienen investigadores, tienen escritores, tienen un montón de cosas, ¿no? Tienen un montón de cosas claro, y esto de dónde salió? De simplemente, de una manera torpe, una manera más o menos, incluso diría yo, más o menos necia, abrazaron la ley de Dios en mm, cierta manera y mira el fruto que le ha dado. ¿Entiendes? Mira claro. el fruto que le ha dado. No es de menospreciar, porque han hecho grandes cosas en ese ámbito. Y lo otro es, bueno, con respecto a los mismos adventistas, el problema está también es básico, es teológico. El problema es teológico al fin y al cabo. Todo es problema es teológico. Cuando hablamos de medicina, cuando queremos saber qué es lo que se estudia en las facultades de medicina, como en la Universidad de Chile, en la Universidad, no sé, de Argentina, de Brasil, etcétera, cualquier universidad, lo que se está estudiando ahí es antropología, hermano. Mm. Es antropología. Y si el cristiano dice o cree de que Dios no tiene una palabra en cuanto al hombre, pues vaya cristianito, ¿no? Vaya esperpento que nos salió. Pero, pero Y yo esa es creo la que cosa. muchas veces yo sé también, perdona la interrupción, pero muchas veces incluso los cristianos que van a la universidad y entienden esto, lo hacen incluso por desconocimiento, porque nunca escucharon un mensaje Claro, tan práctico de la ley. claro, es que por eso, es que son hijos del sistema que tenemos hoy en día, el sistema
eclesiólatra que tenemos hoy en día, ¿no? Estos sistemas de membresía obligatoria, una institución que no para los fines prácticos no sirve para nada en una sociedad como la nuestra. Y en esto estamos, en esto estamos, en esta terrible situación en la que la iglesia hoy en día no es columna y baluarte de la verdad. No, no lo es, porque la verdad, ¿quién la tiene? ¿Quién la posee? ¿Quién la monopoliza prácticamente de manera oficial, legal incluso? El Estado. ¿No? Y eso está ilustrado con la acción que se llevó a cabo a través de, por ejemplo, la noticia que mencioné al principio de los doctores uruguayos que se los llevaron detenidos como criminales, esposados, y la iglesia no tiene una palabra para ello. La iglesia está callada, la iglesia en este momento, excepto por supuesto el remanente que el Señor ha tenido, de los cuales también nosotros, que yo considero que somos un remanente, pero somos parte de esto y estamos tan sucios como ellos de todo este sistema, tan contaminados como toda la iglesia está contaminada hoy en día, y por tanto no es que nos creamos justos, sino que vemos la suciedad en la que hemos estado y la contaminados que estamos, al igual que Isaías cuando vio la gloria de Dios, cuando contempló esa majestad y se dio cuenta de lo inmundo que es él y con todos los inmundos con los que está conviviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia hoy en día es una zorra nada más, ¿no? Está en su guarida escondida y siendo alimentada con las migajas que el Estado le da, ¿no? Con los permisos que el Estado le da y con el reconocimiento que el Estado le da. Esto suena horrible, esto suena, por supuesto, muy impopular, pero es la realidad porque la iglesia no tiene una palabra. Y a mí me dice claramente las escrituras que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, Mm. esto es en términos absolutos, no es cualquier cosa. ¿Y por qué el Estado es el que se encarga de toda esta situación que está pasando hoy en día? Porque los políticos son los que, en realidad, los que se preocupan de las cosas serias de la sociedad, de la comunidad. Ellos son los que Mm. están encargados de las cosas serias, las cosas de verdad, ¿no? Las cosas que importan, ¿no? La iglesia está ahí como, lamentablemente, voy a usar las palabras que usó o que se creó Marx. La iglesia es el opio del pueblo, o sea, es como para, está ahí para entretener a los cristianitos, pero nada más, ¿no? En todo lo que tenga que ver con las cosas serias, con las cosas de verdad, verdaderamente serias, el Estado está ahí. La iglesia se tiene que apartar y echarse a un lado. Y ella misma se aparta por iniciativa propia, ¿no? Porque para no molestar, ¿no? En el camino del Estado. Así es, pues de hecho, ese es el problema que hoy en día tenemos, porque en la televisión o en el diario o en la radio no se le entrevista a ningún pastor, ¿no? No está la opinión de un pastor, algo. Yo acá, al menos en la localidad donde vivimos junto a Yusef, escucho harto la radio y las opiniones siempre van a los sacerdotes del Estado. ¿Quiénes? Los médicos. Ellos son los expertos, ellos son los que dirigen la sociedad, ellos tienen la palabra infalible, inerrante, ellos son el abrazo sanadora del Estado. Y al final la Gabriel, profesión médica se ha estatizado tanto que son los sacerdotes y son los que le brindan cuenta, incluso contabilizan todos los casos, defunciones, nacimientos, ujú. todo. ¿Quién lo controla? El Estado, pero por medio de quién? Los mismos médicos que se han, yo diría que una triste realidad, porque antes la historia de los médicos eran totalmente independientes. La salud era una visión netamente individual, familiar, comunitaria, pero que hasta ahí. Hoy en día es totalmente central, esclavizada en el sistema. Eso es otra cosa que nos ha traído el unitarismo, pues, ¿no? Mm, Esa idea de que todo esté controlado de manera central, ¿m? Y claro. que no podemos imaginarnos que un médico sea completamente independiente y que no le rinda cuenta a nadie y que simplemente él da sus servicios como médico, ¿no? Y otra cosa también que quiero mencionar, o sea, que hacer la analogía y que seamos lógicos en este pensamiento, que si la acción médica, ¿no? La acción médica es una acción sacerdotal, por tanto que la lleva a cabo un sacerdote y, y el sacerdote representa digamos, a una, a una iglesia, a una nación, a una organización. Pero como el Estado ha emulado la forma en la que la iglesia se ha transformado hoy en día en una simple burocracia, no es más que eso, más que una burocracia, la iglesia, digamos, corporativa, la corporación eclesiástica, eh, los médicos hoy en día son los pastores, los sacerdotes del sistema humanista, de la religión humanista, ¿entiendes? Representan a ellos, Mm, ¿comprende? Eh, eh,
y los políticos y los demás se representan también como sacerdotes al mismo tiempo, pero solo con funciones, por ejemplo, legales, funciones administrativas, como hacían los mismos levitas, porque los levitas no eran todos iguales. Habían levitas que se encargaban del ámbito de la salud, levitas que se encargaban más en el ámbito de la justicia o, digamos, legal, etcétera, ¿no? Aunque todos estaban en una función que podían cumplir ambas cosas, habían especialistas, ¿no? Se especializaban en ello. Eh, y así es como el Estado se ha transformado en la iglesia de la nación que se encarga de la burocracia y toda, a la imagen de la iglesia moderna, ¿no? A la imagen de la iglesia moderna y toda su burocratización. ¿Mm? Y hasta que la iglesia no se dé cuenta de eso, hasta que la iglesia no se dé cuenta que el enemigo es el Estado, de aquí no vamos a salir. De aquí no vamos a salir porque la iglesia, si no se da cuenta que el Estado es el enemigo a vencer, y a vencer con las armas que Dios nos ha dado, ¿no? Las armas que están en las escrituras. No estamos aquí hablando de un levantamiento en armas o de una Una rebelión revolución. física. No es revolución, sino a través del evangelio, a través de la predicación del evangelio y de la enseñanza y de llevar a cabo la piedad, ¿no? El ejercicio de la piedad. Mm. Hasta que no nos demos cuenta que el Estado es el enemigo, pues vamos a seguir viendo cómo médicos que en verdad quieren cumplir su función sacerdotal para el bien del prójimo, o sea, cumpliendo el segundo gran mandamiento, el Estado se los lleva preso. Vamos a estar viendo eso. Y la iglesia mirando ahí, cual, no sé, como los profetas no sé, de los reyes del Antiguo Testamento, Mm. mirando cómo los reyes llevan a cabo sus tiranías y los profetas bendiciéndolo. Así está la iglesia hoy en día, ¿no? Y eso y es una realidad triste y no me había enterado de esa noticia, esos médicos que lo llevaron detenidos, pero claramente yo creo que esto quizás lo conversamos en otro porque da también para otro antecedente y de hecho he estado trabajando también en otro artículo hablando de este punto, de cómo hoy en día el Estado ha acaparado, o sea, cómo la visión o la alianza terapéutica entre medicina y el Estado amenaza la libertad individual. De hecho, en ese artículo he estado escribiendo un poquito, quizá me voy a llevar, me van a tirar piedras varios Mm, médicos quizá me van a tirar piedras, pero es que en realidad así está el sistema, porque está todo supeditado y todo eh, está todo regulado en realidad. De hecho, las mismas escuelas de medicina están reguladas por un currículum que tiene que estar en función del Estado. claro. Está todo Es que, regulado. es que el Estado es el que tiene la palabra infalible, la palabra última, siguiendo la tradición hegeliana, que el Estado es Dios en la tierra, prácticamente la inmanencia misma, ¿no? Claro. La tiene el Estado, y por tanto, todo lo que el Estado dé como palabra última, ¿no? Lo que en términos materiales, hoy en día podríamos decir, todo lo que sale en el diario oficial, ¿no? Del Estado, que se promulga como ley, eso es la palabra infalible, la palabra Mm. última, ¿no? Entonces, eso no se le puede contradecir, ¿no? Y las consecuencias, lo natural de abrazar el unitarismo, de creer en este centralismo que todo tiene que ser controlado de manera central a través de hombres. Esto es de proclamar la inmanencia, ¿no? Y es por eso que los cristianos lo primero que deben hoy en día superar, ¿no? Es el enemigo que tenemos en nuestras propias cabezas, Mm. ¿no? En esta caja de calcio que tenemos hay un enemigo. Es esa idea de que tiene que ser todo controlado de manera central, Claro. esa idea de rechazar de que, por ejemplo, un pastor puede hacerlo porque Dios lo ha llamado y punto, no porque ha sido establecido por una burocracia o impuesto por mano, etcétera, ¿no? Que un profeta puede salir de debajo de las piedras, que un médico puede ser totalmente independiente sin darle a nadie reconocimiento de nada y sin tener ningún título, a lo mejor, ¿no? O, o un juez que sea totalmente privado, sin tener que, digamos, darle cuenta al Estado para nada. Esas ideas en el cristiano moderno esto es anarquía, Mm. esto es caos, Oye, pero así era, así siempre fue Sí. en la historia, siempre fue así. Solamente cuando el paganismo triunfó en la cristiandad es que se abrazó este unitarismo en que todo se centralizara, ¿no? Y Efectivamente, estas son las consecuencias naturales. y eso es lo que estamos viendo como consecuencia en realidad. Y si analizamos desde esta perspectiva, viendo cómo en realidad el Estado está controlando toda la área, la salud no está libre. Al Claro. contrario, hoy en día en esta pandemia nos estamos dando cuenta de que nosotros como personas individuales no somos libres, para nada. Mm.
No. Y en este, pues yo creo que este punto y sería bueno incluso invitar a varios más hermanos para que empiecen como a comentar y sería interesante abordarlo en otro capítulo, porque esto da para hablar bastante. Yo voy a estar trabajando en este artículo, se los voy a enviar obviamente para que sea discutido y podemos hacer quizá otro video mencionando la implicancia negativa que tiene esta alianza terapéutica entre medicina y Estado. Y ahí hay varios hechos que estoy tocando actualmente respecto a la pandemia, respecto a un caso de una vacunación, cómo unos profesionales de salud están imponiendo una vacunación a una familia. Y no, hay hechos interesantes que amenazan en realidad esto. Quizás lo voy a poner aquí un adelanto haciendo, ¿cómo se llama? Un spoiler, ¿cómo se llama eso? Un spoiler. Sí, hablando, pero un poco ahí de un caso que vivimos acá en el sur de Chile y que ahora en febrero se dio una resolución, pero si uno ve la implicancia de los servidores del servicio de salud ahí que están imponiendo una vacunación con una familia, chuta, ahí denota en realidad la amenaza individual, la amenaza a nuestra libertad individual que tenemos. Y esto ya huele, esto ya es tiránico. O sea, esto ya está, y eso, de hecho, ya está pasando el borde de la tiranía. Ya pasaron el umbral hace rato. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Así que yo creo que, bueno, creo que eso lo podemos conversar quizás más adelante para ir dando algunos detalles. Yo creo que como para ir Claro. cerrando esta conversación, hablando de esta visión bíblica de la salud, yo creo que nosotros como cristianos, y sobre todo aquellos que se dicen ser teonomistas, debemos considerar estos principios bíblicos que el Señor nos ha dejado por medio de su ley para mantener nuestra salud y tener esta visión no griega de la salud y no tan mecanicista y materialista como hoy en día también se enseña, sino que en realidad la función cristiana, la redención en sí, abarca todas las áreas y dentro de esta está la salud, que es una restauración completa del ser. ¿Mm? Mm. Y yo creo que debemos empezar nosotros a tomar esta implicancia cristiana de la ley de Dios para poder en realidad comenzar a restablecer nuestra propia salud. Porque yo, mi familia entera, muchos tienen condiciones clínicas, hipertensión, obesidad, sedentarismo, aterosclerosis, diabetes. Están muy llenos. O sea, si empezamos a analizar nuestras propias familias, y empezamos Mm. nosotros a juzgar nuestros propios hábitos, y eso es lo que el llamado que como que hago. Yo mismo Claro. me tengo que juzgar, y yo mismo me estaba juzgando, y me estaba analizando según la ley de Dios, y en realidad, chuta, hay varias cosas que hay que mejorar. No tan solamente en el ámbito de cómo Dios gobierna en todo eso, sino que vamos examinando nosotros mismos como individuos, autojuzgándonos, aplicando el autogobierno, el autojuicio, contrastándonos con la ley de Dios y nos vamos a dar cuenta que hay muchos hábitos que tenemos que están muy lejos de la obediencia a su ley. Yo creo que por ahí hay que partir y dejando esa invitación a los hermanos, les vamos a dejar obviamente este artículo para que lo puedan leer. Ujú. Va a estar ahí en la descripción del video para que lo puedan leer, también lo puedan comentar y obviamente estamos disponibles a poder responder todas sus consultas, dudas y también recibir comentarios para que vayan enriqueciendo esta discusión. Y yo creo que sería Claro. interesante, Yuse, de que dijimos otra conversatoria donde hablemos de esta implicancia negativa Hay, en realidad que podemos abordar de cómo en realidad el Estado está controlando todas estas funciones. ¿Mm? hay un tópico que me gustaría que conversáramos y lo tratáramos, que es cómo la medicina moderna, y es algo que yo lo he estado desarrollando, digamos, mentalmente, cómo la medicina moderna busca evadir el pacto de Mm, Dios. Busca evadir el pacto, busca evadir las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios a través de mecanismos que supuestamente van a lograr que saltemos, digamos, las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. claro, yo creo que ahí hay que tocar un punto que es el misticismo de la ciencia o la También. ciencia vista como magia. Y yo creo Pero, por ejemplo, un término bien práctico, lo que quiero ¿Mm? señalar es que, por ejemplo, ya yo tengo, no sé, por decir alguna patología, digamos, tengo presión alta. Ya, ¿qué es lo que hago con presión alta? Me tomo unas pastillas Ah, claro, sí. y con eso listo. Y sigo mi vida tal cual, pero me sigo metiendo pastillas para paliar ese problema. ¿Me entiendes? No hay un cambio en mi,
en mí, Sí, ¿no? pues, Sino que hay un gasto, eso sí, hay un gasto en mí que tengo que ir a comprar las pastillas. claro. Pero, Sí. no, y esa es la medicina moderna, eso es. Mm. ¿Ya? De eso se trata. O sea, tengo problemas cardíacos, a lo mejor por obesidad, bueno, la pastilla famosa, ¿no? Y claro, aquí hay mucha fuerza y muchas cosas, digamos, involucradas, por supuesto, pero una parte importante de este sistema de medicina actual es las fuerzas económicas que hay detrás de esto. Pero Sí. bueno, vamos a dejarlo para Ahí otra. dejémoslo pendiente para otra Sí. conversación. Yo creo que esto da, como digo, da para hablar hartas cosas y Ujú. ir excavando y sacando cosas y nos vamos a dar cuenta que en realidad chuta, van a ir saliendo cuando uno va a preparar el terreno para construir algo y pase el rastrillo, sale hasta una zapatilla del año 80. Yo Así es. creo que así nos va a pasar con estas conversaciones. Ujú. Ya. Ya, pues, Así hermano, que eso, hermano, ha sido un gusto, un agrado poder conversar contigo, Yusef, como siempre. Y también esperamos que igualmente. los hermanos también haya sido de agrado esta conversación. Así que nos Un vemos en abrazo otra grande. oportunidad. Chao, bendiciones. Chao, 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 chao. bendiciones, que estén bien. Chao, chao.